carácter de una nación. Buenos días, tarde, noche, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Este es el carácter de una nación, conversaciones con gente que piensa, protagonistas, comediantes, historiadores. Y en este caso tenemos un invitado que yo conozco muy personalmente, académico, historiador, especialista en historia de Chile, alemán, pero especialista en historia de Chile, el profesor Stefan Ruder. Hola Matías, mucho gusto, es un placer estar acá. Muchas gracias por venir. Bueno, un poco también este camino de que tratamos de tener conversaciones con gente que también piensa, ¿no? Y reflexiona sobre la historia, sobre la academia también y un poco se pone en la conversación cotidiana. Bueno, tú ya has visto los capítulos, entonces yo sé que tú sabes dónde están las primeras preguntas. Sí, hay ¿no? que buscar. En los posavasos. Entonces, ¿qué posavasos quieres primero? Ya, usa el tuyo. El mío, sí. Vamos. Vamos con este. Es como gente que dice que ha visto los capítulos, pero en realidad solo ha visto los reels. Así que se ha visto los capítulos. Mira, partimos con tu libro que aprovechamos de mencionar, ¿no? Que salió en Fondo de Cultura Económica. Tu libro muestra que la democracia también se construye a través de debates sobre memoria, justicia y verdad. Hoy, cuando vuelven a aparecer disputas sobre el legado de Pinochet. ¿Qué nos dice eso sobre la democracia chilena? No, sí, mi libro muestra eso. Bueno, mi libro es un libro que trata justamente eso, las políticas del pasado, las políticas de memoria en Chile, que significa qué hizo el gobierno democrático después de la dictadura para tratar este pasado traumático, sobre todo las violaciones a los derechos humanos. Entonces analiza las comisiones de verdad, los juicios, las reparaciones, todo lo que se hizo en Chile y también justamente como tú preguntas, los debates también, ¿ya? sobre ese pasado, sobre la figura de Pinochet, sobre las violaciones a los derechos humanos. Y en el fondo una cosa que trato de mostrar en ese libro es justamente que un campo, uno podría decir, un poco deficitario en Chile con respecto a esa política del pasado y su influencia para la democracia, para la democratización del país, es el discurso público. Perfecto. Eso, ¿por qué? Eso tiene muchas razones. Obviamente eso tiene que ver mucho con cómo se dio la transición, esta etapa desde la dictadura a la democracia, ya que en Chile, como muchos saben, es una transición pactada, en el fondo diseñada por la misma dictadura. Entonces ahí con un comandante en jefe, Pinochet, que era el ex dictador, que sigue siendo comandante en jefe del ejército. Claro. Entonces es bastante único en el mundo que un dictador después de la dictadura tenga tanto poder todavía. Creo que queda a cargo de la arma. Exactamente, ¿eh? Que tiene que a cargo del poder más importante de fondo. Y eso obviamente muchas otras cosas, senadores designados, un sistema binominal de elecciones, todos los jueces designados, todos los alcaldes designados. Entonces una transición que creó un campo de maniobra político para la democracia muy limitada, ¿no? Muy limitada por la misma dictadura, y en eso también el panorama de los medios, eran medios muy afines a la dictadura, ¿ya? Los dos grandes medios de prensa, la TC, el Mercurio, ambos muy cercanos a la dictadura. De hecho, ambos fueron salvados en los últimos años de la dictadura con plata del Estado, y después los gobiernos dicen, no, bueno, ahora llega la democracia y hay que dejarlo al mercado. Claro. Entonces, eso hizo que teníamos en los años 90, pero hasta hoy día, un discurso público bastante hegemónico hacia la derecha, hacia las posturas afines a la dictadura. Claro. Entonces, y para volver a tu pregunta, que el discurso sobre Pinochet, digamos, defensas de la dictadura, o esos discursos que el golpe era inevitable, surgen de nuevo, no es tan sorprendente si uno conoce toda la historia de los últimos 30 años. Claro. Por eso es tan importante también estudiar esa historia. Porque si uno ve los años 90, donde estaba en plena dictadura, en el 98, en marzo, cuando Pinochet se hace senador vitalicio, hay un discurso público casi común, con mucha gente de la concertación de los partidos democráticos que defienden a Pinochet y dicen es el garante de la transición, es ahora un político democrático, nos salvó el país del comunismo. Ese es un discurso muy instalado. Esto cambia, ¿eh? Cambia sobre todo con la detención de Pinochet en Londres, que cambia por completo el panorama y también el juicio sobre esta figura de Pinochet. Pero en el fondo no cambió completamente el discurso. Lo que hizo es crear un discurso medio híbrido, que significa que por un lado casi todos los actores del sistema político, incluso gente de la derecha, incluso los militares en los años 2000,
incluyeron en su narración sobre el pasado las violaciones a los derechos humanos y decían, cambian la sí, narrativa. existió un sistema, una represión sistemática, brutal, todo eso, y eso estaba malo. Y incluso los mismos militares en persona de Cheire se disculparon, Claro. alguna gente de la derecha civil se disculpó, no todos, pero digamos, incluyeron esa parte, dijeron, sí, eso no está Claro. bueno, pero al mismo tiempo mantuvieron esa otra parte que decían, pero se hicieron buenas cosas durante la dictadura. ¿Ah? La economía, supuestamente, la economía, el milagro económico, la modernización. Entonces, todo eso creó un discurso donde ambas partes, esos discursos estaban como ambos conviven sin cuestionarse, sin ser cuestionados tampoco. ¿Ah? E incluso en parte de la derecha ese discurso también existía. En parte de la izquierda, disculpa, en parte de la concertación sobre todo. Exactamente. Entonces es un discurso que con el tiempo después, por los 40 años del golpe, cuando Piñera habla de los colaboradores civiles, después se inclina un poco más hacia tendencia a decir, oye, hay que condenar la dictadura, hubo muchas violaciones a los derechos humanos, pero esa otra parte siempre existió. Claro. Es muy interesante en ese caso ver el discurso de Piñera. Claro, los 40 años del golpe igual son un momento bien como transformador, a diferencia de los 50 años del golpe. Exactamente. ¿No? Los 40 años del golpe son la primera vez que el Mercurio reconoce las violaciones de los derechos humanos públicamente, que no defiende la dictadura como en ese espacio. A los 50 años vuelve a la narrativa anterior. Sí, pero es interesante cómo ese debate público de memoria está vivo, ¿no? Exactamente, es un campo dinámico. Eso es súper interesante. También lo ve en el ejemplo alemán, quizá eso podemos discutir un poco más tarde. Pero es muy interesante en Chile también. ¿Ya? A los 40 años Piñera dice, bueno, los colaboradores civiles deberían pedir perdón, los que de la dictadura. Incluye todo ese relato, pero siempre mantiene esa otra parte. Decir, la economía lo hizo bien, hicieron buenas cosas. Y es justamente el discurso que surge ahora de nuevo. ¿Ya? Si uno piensa en ese diputado del partido de gente que andaba en la cama de Pinochet. Javier Olivares. Sí, pero lo que dijo a mí me parece mucho más interesante, porque lo que dice es que no él condeno las violaciones, dice, pero se hicieron grandes cosas. ¿Ya? Claro. Y eso justamente es ese discurso él es la contradicción de las dos cosas en una sola persona. ¿no? Y ese es justamente el discurso que es súper peligroso, creo, para la democracia, porque también históricamente no es legítimo, digamos, no se puede decir eso, porque, bueno, hay muchos estudios de historia ya de grandes colegas también, que justamente demuestran que todas las medidas económicas de la dictadura solo eran posibles por la represión. Entonces tú no puedes ver esos dos ámbitos por separados. Claro, tienes que relatarlo juntos, porque están muy entrelazados. Claro. ¿Ya? Y hubiera sido imposible hacer todas esas medidas económicas sin la represión. Y además no hubo ningún milagro económico durante la dictadura, bien al contrario. ¿Ya? La dictadura termina con casi 50% de la pobreza bajo la línea de la población bajo la línea de la pobreza. Claro. Entonces ahí no hay ningún éxito, ni milagro, ni nada. Ese solo número basta decir que no hubo ninguna una crisis, sobre todo los últimos años de dictadura, que están todos estos quiebres también institucionales con Estados Unidos y alianzas como económicas que habían, que se quiebran, ¿no? También entonces hacen que la dictadura entre como en esa fase como... Y sí, obviamente se mantiene el modelo, el modelo económico, la concentración lo mantiene, pero es la concentración que tiene ese éxito económico, porque lo combina con medidas sociales, con políticas sociales justamente, y por eso la gente sale de la pobreza en los años 90, no en los años 80. Y eso hay que tener muy claro también. Pero el discurso, pues eso es lo interesante de la memoria. El discurso es otro que quizás los hechos históricos, y eso es normal, eso pasa, digamos, y los actores tratan de usarlos para legitimar su propia posición. Claro, el debate público al final está vivo, ¿no? Exactamente, y por eso surgen hoy día tantos discursos que defienden la dictadura, que enaltecen la figura de Pinochet. Claro. Porque justamente hoy día hay mucha gente que tiene esos intereses políticos también. Como un baluarte político, el propio presidente Kast, cuando fue candidato, dijo, si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Como si fuera un valor. Claro, ¿no? Y obviamente eso igual es una señal grave pensando en la democracia. Pensando que la democracia es el sistema que tiene muchas fallas, tiene muchos problemas, pero es el único sistema que garantiza, digamos, los derechos humanos de todos, la dignidad de todos los ciudadanos. Y si hay discursos así, y además esos discursos son tan importantes en el debate público porque generan votos, claro. Kast el presidente ahora con una votación bastante grande, alta. Sí. Entonces ahí estamos en una situación, digamos, peligrosa para la democracia.
Otro posavasos. Otro posavasos, sí. ¿El tuyo? Entonces vamos con el mío. Vamos sí. con el tuyo. Ahí está. Después de estudiar la transición durante tantos años, ¿cómo describiría el momento actual de Chile? ¿Estamos cerrando el ciclo abierto del 90 o seguimos viviendo dentro de él? Eso también es interesante porque, digamos, esos debates sobre el fin de la transición han existido siempre. De hecho, yo creo que no sé cuántas veces se han llamado ya, ahora sí que terminó la transición. Ya yo creo que ya en el año 90, ya con el plebiscito del 88 hubo las primeras voces que decían, ahora terminó la transición. En el 90, claro. En el 94 cuando asume Frey, cuando asume Lagos, cuando detienen a Pinochet. Claro, así, el servilletazo. Miles de momentos cuando supuestamente se termina la transición con el estallido social, ahora sí. Hay un comediante, bueno, Lucho Slimming que vino, decía que para él se acababa la transición con Tunic. Con claro, sí, Tunic, porque ¿no? el destape, la gente en la calle desnuda, como que era el momento que se acababa la transición. Hay miles de momentos donde se termina la transición, claro, y es muy interesante ver por qué. Y eso obviamente depende de cómo definimos eso, ¿no? Y también depende de a qué queremos llegar. Claro. Y en el fondo lo que queremos llegar es una democracia completa, uno puede decir, ojalá lo más estable posible, lo más profundo posible. Y eso para mí es algo que muestro también en el libro, incluye una democracia que va más allá de solo las instituciones, ¿ya? Que va más allá de solo ir a votar cada par de años, solo tener un gobierno y los tres poderes y un cambio de gobierno democrático, sino incluye ciertos valores, ¿ya? Son justamente los valores, y eso tampoco es un invento mío, digamos, por claro. eso hay mucha gente que lo piensa y que define democracia así, que viene de muchas otras experiencias, la misma alemana, pero muchas otras. Y que incluye justamente esos valores del respeto de los derechos humanos garantizados para todo el mundo, de la dignidad de las personas. Entonces, eso hay que incluir en la democracia, ¿no? Y si incluye eso, uno podría decir, bueno, quizás faltan ciertas cosas todavía en Chile, o se vuelva a cierto retroceso. Es un proceso dinámico, en el fondo. Hay ciertas cosas que siguen en transición y otras que ya exactamente, se ¿no? Y obviamente también hay ciertas cosas que se vuelven hacia atrás, ¿no? Claro. Si vemos, estamos con un gobierno mucho más autoritario ahora que hace 5 años o hace 15, 20 años. Hay un discurso muy fuerte del deber. No, exacto, ¿no? Hay un discurso que justamente trata de limitar ciertos derechos humanos, derechos sociales en pos de un orden y de una seguridad que ahora se pone más importante. Claro. Y esa escala de valores públicos, políticos, te dice algo sobre el proceso de transición o sobre si qué tan exitoso o no fue o si podemos terminarlo o no. Digamos. Claro, y al final, porque también está vivo el debate Pinochet-Allende, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que también es una cosa que también vuelve a traernos a esta dinámica, es decir, como, porque quizá discursivamente hablando, si estuviéramos diciendo ya, estamos debatiendo estas formas de gobierno hacia adelante, pero como si hay una referencia y sale un diputado vestido con la capa de Pinochet, hay un discurso público sobre una dinámica que está viva, ¿no? Como que hay un legado de una memoria histórica demasiado reciente viva, y eso a lo mejor, ¿cómo lo ves tú? Y lo mencionabas un poco, pero ¿cómo en comparación al proceso alemán, por ejemplo? Eso justo le iba a mencionar. Eso es lo interesante, digamos. Porque en el fondo, si tú ves el caso alemán, es una dinámica que siempre va a estar viva. ¿Ya? Que en el fondo el pasado no se puede terminar. ¿Ya? Y no se puede olvidar. No podemos llegar a ese punto y decir, ahora nos olvidamos y vemos solo el futuro. ¿Ya? Hay muchas voces que dicen eso, pero es imposible si tú tienes un pasado tan traumático como una dictadura. ¿Ya? Y eso demuestra el caso alemán. Todavía estamos a 80 años, casi 90 años después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía surgen escándalos con respecto al pasado nazi. Ahora mismo los alemanes, no sé si ahora digitalizaron todas las tarjetas del partido alemán, del partido nazi alemán. Entonces todos los alemanes están buscando en internet si sus abuelos eran nazi o no. Justo en ese momento. Claro, justo en este momento eso tiene millones de clics porque todos los alemanes ahora se están interesando en eso. Ya, yo mismo me di cuenta, mi abuela fue un miembro del partido, no sabía. Claro. A mucha gente le pasa eso ahora. Entonces es muy interesante. Es un debate que sigue vivo y que siempre va a estar vivo. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer esos debates, justamente para financiar más la democracia. Y ahí tú ves, si tú ves las políticas de pasado y de memoria en Alemania en comparación con Chile, tú ves un punto que a mí me parece muy importante, que siempre insisto en decirlo, que es una gran diferencia, que es justamente el discurso público.
Si tú ves lo que se hizo en Chile 20 años después de la dictadura, y tuvimos 2 comisiones de verdad, hubo muchos juicios, se pagaron reparaciones a las víctimas de la dictadura, se hizo muchas cosas. Hay muchos académicos en el mundo que dicen Chile es un ejemplo, es un modelo de políticas del pasado. Se hicieron muchas cosas, pero en el discurso público pasó lo que te acabo de decir, un poco que nunca hubo una condena clara a la dictadura por esa transición pactada, porque esos mismos personajes seguían siendo políticos importantes. Ya hoy día tenemos el vicepresidente del Senado, es un colaborador de la dictadura. Entonces, todavía, y es un político democrático, los ministros de que pasa, justicia es normal. y todo, sí. Y eso es la gran diferencia con Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania obviamente era un país ocupado y los aliados nos dijeron a los alemanes, ustedes tienen que reeducarse. Y hay muchos estudios que dicen que en los años 50 los alemanes eran muy nazi en privado todavía. Que dicen, no, el Hitler no era tan malo, yo sí también. Pero todos sabían, hasta los políticos más conservadores, que eso no se podía decir en público. Nadie en público, ni Strauss, ni Adenauer, hubieran dicho, el Hitler no era tan grave. O, hizo cosas buenas, construyó las autopistas. Una cosa como, bueno, lo de los judíos es malo, pero las autopistas, bueno, que es como el discurso que existe aquí. Nadie hubiera dicho eso. Porque estaba muy claro. Y eso hace que a pesar de haber hecho muy pocas cosas con respecto a la verdad, a las reparaciones, sí se pudo imponer un discurso público hacia una profundización de la democracia. Y eso es lo que falta en Chile. A pesar de todas esas medidas, que son muy importantes. Reparatorias, prácticas, materiales. Claro, pero en el discurso público no queda tan claro la diferencia entre dictadura y democracia. ¿Ya? Si tengo gente que ahora son políticos democráticos que antes eran colaboradores de la dictadura, si tengo un dictador que después es comandante en jefe y después se cambia a senador, no, ¿dónde está la diferencia? Si hay gente que está en el Senado y dice, no, nosotros defendemos el régimen anterior, a mí no me, si veo eso, no veo cuál es mejor, democracia, dónde está la diferencia, democracia y dictadura. De cerco sanitario, como dicen, ¿no? No hay como una especie de ilustración, o de decir, bueno, aquí hay una diferencia normativa, valórica, muy importante. ¿Ya? Y mientras eso no se impone, y eso obviamente en los años 2000 sí se hizo un poco más, pero como al principio no existió eso tanto, hoy día es más explicable que se vuelva un discurso negacionista. Y se tiende a hacer como esa dinámica bipolar de Allende Pinochet como si fueran lo mismo también públicamente en el debate público, ¿no? Como es que hay la consecuencialidad que se da en los debates de eso hoy en día para decir la oposición de una idea a otra, que también tienen fenómenos democráticos muy diferentes en su origen. Es una crisis que igual está viva en ese debate público. Claro, no sé si dice que es lo mismo. No, pero hay un debate muy... Pero el discurso de derecha justifica en muchos casos la existencia de Pinochet Allende, por decirlo de alguna forma. En el fondo lo que hay todavía en Chile es ese clivaje político asociado a narraciones sobre el pasado. Tal cual. ¿Ya? Y eso significa, si soy de derecha, algo me gusta de la dictadura, y soy de izquierda, me gusta Allende. Y no me gusta la dictadura. ¿Ya? Y eso es algo que yo creo que eso me parece mucho más grave para eso de que dicen defiendo la dictadura, porque uno puede criticar muchas cosas de Allende, pero en el gobierno democrático. Claro. Y eso es algo que habría que llegar a cierto consenso, que aunque sea de derecha, tengo que decir claramente que no quiero una dictadura y que la dictadura fue mala en todos sus ámbitos. Porque por varias razones. Primero, es históricamente verdad. Ya hay muchos estudios, muchas fuentes empíricas que demuestran que en todos los ámbitos la dictadura hizo mal a Chile. Ya, no solo en la represión, en todos a nivel internacional, a nivel económico, a nivel social, en todos los ámbitos. Entonces tengo que llegar a cierto consenso para eso, sobre todo para afianzar la democracia, decir, bueno, la democracia tiene muchos problemas, hay políticos corruptos, la seguridad, todo eso está claro. Pero es el único sistema que nos garantiza que todo el mundo, independiente de su economía, independiente de sus ingresos, tenga ciertos derechos y pueda participar en la cosa pública. Y por eso tenemos que defenderla. Y eso tiene que ver también de gente de derecha. Y mientras eso no es tan así, tenemos ciertos problemas. Y va a seguir un discurso negacionista en Chile. Y eso puede ser peligroso para la democracia. Y además, si uno ve las tendencias mundiales, digamos. Tal cual. Última pregunta de este bloque. Mirando Chile desde una perspectiva comparada, ¿qué hacemos particularmente bien y qué hacemos particularmente mal cuando discutimos nuestro pasado? Bueno, ya lo hablamos un poco, Claro, ¿no? Ya lo hablamos un poco. Podemos ver si vemos algo más.
Sí. ¿Puedo meter Sí. la cuchara? No está tan claro lo que quiero decir, pero igual Alemania, al salir de la guerra, o sea, la República Federal, digamos, se hacen un poco los locos con lo que sucedió. Hay muchos cuadros que trabajaron en el régimen nazi, que siguen trabajando porque el Estado no se renueva de un día para otro. Y tenemos que esperar hasta mayo del 68 más o menos, donde Huitituchke, así se llama, ¿sí? empieza a salir, empieza a haber una agitación, de ahí nace la Baader-Meinhof y la GAF, y hay conflicto igual en Alemania. No es que la transición alemana haya sido tan exitosa, y incluso hoy día, 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alternative für Deutschland está a puertas de ganar mucho espacio dentro de... Entonces, tal vez en Alemania se evitó el debate, en Chile está siempre presente porque siempre están los adherentes a la dictadura, o sea, como ha tenido transformaciones, pero siempre estamos conversando de esta cosa y siempre existe esta división tan fuerte, ¿no? Y en Alemania hay un resurgimiento después de 80 años, entonces la democracia igual es difícil de defender, digamos, en el sentido de que siempre hay estos péndulos, estas vueltas y todo eso, entonces... No, es muy interesante lo que dice, por eso mismo lo mencioné. Tengo un capítulo que compara, un artículo que compara justamente lo de Alemania con Chile, que dice, oye, campeones del mundo en política del pasado, porque siempre uno dice, siempre los alemanes son eso, ¿no? Lo que dice, uno siempre dice, los alemanes tienen el monumento al holocausto, a su peor crimen, en el centro de su capital. ¿No? ¿Qué mejor que eso? Todos los otros países van a quedar al debe frente a ese estándar moral. Pero, por eso, si uno ve la historia de eso, es verdad lo que dice Lucho. En los primeros 20 años después no pasó nada en Alemania. Al contrario, la única política referente al pasado era reintegrar los viejos nazis en la estructura de la Alemania federal porque se necesitaba, porque todos eran nazis. Entonces se necesitaba la gente para la burocracia, para echar a andar ese nuevo país, digamos, y no se hablaba. No se hablaba del pasado. Muy al contrario de lo que pasó en Chile, donde sí había muchos debates claramente, y eso cambia recién en los años 60 con esa nueva generación donde los jóvenes preguntan a sus padres por primera vez, ¿y qué hiciste tú durante la época nazi? Donde hay cierta rebelión. Cambia mucho más fuerte con una teleserie hollywoodense, Holocausto, que se da en los años 79 en Alemania y que genera, porque es emocional, al estilo hollywoodense, genera muchas emociones, y de ahí los alemanes se dan cuenta que no eran ellos las víctimas, sino los judíos. Por primera vez, casi 40 años después de la guerra. Entonces, con esos pasos cambia, pero obviamente uno ve también que es un proceso dinámico, porque hoy en día se muere la última generación de testigos, ¿no? Entonces, por eso también, lo que dice Lucho, por eso tenemos es una explicación de por qué tenemos cierto retroceso, de nuevo también, porque ya no hay gente que es tan autorizado, digamos, decir, no, yo viví en un campo de concentración, fue horrible. ¿No? Ya esa gente ya se está muriendo, ya no hay nadie que puede decir eso con esa autoridad de contradecir eso. Además, en Alemania los procesos eran muy distintos en ambas Alemanias. En la Alemania comunista nunca se habló del pasado, porque supuestamente todos eran comunistas y no tenían problemas con los nazis. No había nazi aquí. No había ningún nazi, entonces seguían viviendo 40 años más en un sistema autoritario. Y cuando llegan a los 90, mucha de esa gente no está acostumbrada a la democracia y no sabe qué hacer, y por eso ahí todavía en Alemania es cada vez menos, pero todavía hay mucha más gente en la parte en la ex comunista, que hoy día se inclinan hacia la extrema derecha, que es hacia tendencias autoritarias. Por eso mismo, porque nunca se sintieron bien en la democracia. Tiene que ver mucho con ese proceso de reunificación alemana también, donde siempre la parte capitalista se aprovechó de esa otra parte. Muchos vivían mucho peor en los años 90 que en el comunismo. Entonces, claro, nunca llegaron a sentía esa adherencia a la democracia porque no les fue bien en la democracia. Porque además hubo también lo mismo en la dinámica hollywoodense, también todo un imaginario como de mitificación muy duro frente al otro lado, pues como que pareciera que la Alemania federal era perfecta y la Alemania y la RDA era lo peor, pues, ¿no? Entonces como la vida de los otros, ¿no? Claro. O las películas de Schlondorf, ¿no? Como El silencio después del disparo, los terroristas. Entonces como de cierta forma igual existió mucho esa carga de definir ese espacio como ustedes fueron los malos de esta historia y nosotros ganamos. Claro, yo creo sobre todo eso de ganamos, eso de que de la parte capitalista ganó la Guerra Fría, y porque todos los alemanes del este de la parte comunista querían
llega al capitalismo. ¿Ya? Claro. Había una protestas, o sea, el muro Público, cae claro. por las protestas de la propia población, ya que veían en la tele, eso, la publicidad. Claro. Lo que atractivo del proceso. Lo atractivo de eso. Y después llega y se dan cuenta que no es tan atractivo. ¿Ya? Que se caen muchas cosas, que hay mucha gente que los engaña, que no saben cómo comprar cosas, que tienen de repente 5 aspiradoras porque había una oferta y lo compraron y no se dan cuenta de esa cosa. Existen muchos de esos ejemplos, existían, digamos. Y eso hace, claro, que la gente no se acostumbra a la democracia y no la ve como algo muy valioso. Y eso hace que esa gente después, si viene un partido que dice, bueno, pero yo te voy a ayudar, yo voy a poner orden, son los extranjeros que te quitan el trabajo, son los otros que te hacen mal, entonces hay que echarlos. Ahí se sienten como por primera vez tomados en cuenta y votan esos partidos. Claro. Y por eso en Alemania hoy día tenemos también una dinámica muy parecida a la tendencia mundial, con una extrema derecha muy fuerte, donde a pesar de todas esas cosas que se hicieron bien, Claro. a pesar del monumento al Holocausto en el centro de Berlín, sigue o existe de nuevo el peligro de que la extrema derecha llegue al poder. Claro. Y entonces eso también demuestra que esos procesos son dinámicos y que nunca hay un fin, que nunca hay un fin. Y que obviamente hay muchas otras cosas, no solamente la política del pasado, de memoria, hay la economía, muchas tendencias globales. Claro. ¿Ya? Eso también quizá, último punto, es importante para ver lo de Chile en los 90. En Alemania Federal en los años 50 no había tendencias globales que te decían tú tienes que tratar tu pasado. Claro. Traumático. ¿Ya? Mientras en los 90, con justamente la caída del muro, No, y con el término del bloque de todos los países tenían que tratar su pasado traumático de Directamente, dictadura. claro. Entonces, si Chile quería volver al ámbito internacional, los países democráticos dicen, ¿y qué hiciste sobre la Claro, y venían dictadura? después del Entonces, fin de la dictadura de Franco, venían de la exacto, transición ¿no? argentina, entonces finalmente igual Entonces, había un todo debate había muy público. claro, una tercera ola de democracia, Exactamente. como decía antes, ¿no? Entonces todo eso está... había muchos ojos del mundo viendo qué hace Chile con el pasado. Y de hecho, Chile, las comisiones de verdad se transforman en modelo. Ya, la Comisión de Verdad y la Comisión Rettig es un cierto modelo para la Comisión en África del Sur. Y en Ya, Perú después. también, ¿no? Después en Perú también, claro. Entonces sí, por eso el caso chileno es algo que se ve mucho en el ámbito internacional. De hecho, el departamento de antropología, ¿cómo se llama? Forense, todo esto. Claro, eso viene de Argentina. Eso empezaron en Argentina y después son los Argentinos. argentinos. Bueno, es un estadounidense y argentinos que después vienen a Chile. Eso también es muy interesante. Bueno, se hacen muy conocidos ahí con unos españoles en el caso del Patio 29. También. Claro. Que es un caso sobre el cual escribí también, que es muy emblemático, digamos, donde en el fondo identifican mal en los años 90 a muchos cadáveres que Claro, por la técnica que se exhumaban usaba. por la técnica, pero sabían que lo habían identificado mal y igual lo entregaron a los familiares porque Frey quería terminar el asunto. ¿verdad? Claro, No quería querían terminar hablar. con la transición. Exactamente, quería mostrar una transición Exactamente. exitosa. Y terminar con ese tema, entonces prefería entregar los cuerpos y después en el año 2006 las familiares se dan cuenta que durante 10 años habían hecho el duelo con un cadáver equivocado o con restos de un cadáver. Entonces Hay un tú pierdes la confianza en la democracia, es muy fuerte. Hay un documental muy bueno que se llama Fernando ha vuelto y que Sí. tiene una segunda parte que se llama Fernando ha vuelto a desaparecer. Claro, ¿no? exactamente. Finalmente como Sí. esta problemática Sí. compleja de eso, como el cierre supuestamente de un duelo que Claro. termina estando abierto y mucho más complejo porque ya no podemos volver a exhumar esos cadáveres a veces Claro, y no podemos... y generar además la tú crisis. pierdes la confianza ahora no en la dictadura, sino en la misma democracia que te había engañado, que te había entregado. Bueno, he escrito con una muy buena colega, Javier Bustamante, un libro también, que es un libro Claro. muy bonito. Yo sé que libros bonitos hoy día no se deberían hacer más, pero eso porque tiene muchas fotos sobre el Patio Claro. 29, entonces cuenta toda esa historia también y lo que significa para las familiares de toda esa historia. Súper. Cerramos este bloque, Stefan, aquí. Me parece. Volvemos en el siguiente. Segundo bloque y las preguntas están en el reloj. Ya sabes, ya me Stefan, imagino. usted lo sabe. ¿Qué hora Algo quiere, vi. Stefan? Las 6. Vamos a las 6. Has trabajado mucho sobre la Iglesia Católica y la política. ¿Por qué cuesta tanto entender que las religiones también son actores políticos y culturales y no solamente espirituales? No sé si, bueno, sí, quizás cuesta entender a veces. Lo veo en mis cursos.
donde siempre pregunto, hago docencia sobre la historia de Chile, justamente, Claro. ¿no? Que a veces es chistoso porque mis estudiantes me preguntan, ¿y por qué este alemán que habla tan mal no enseña historia de Chile? y me ven y escuchan mi acento y dicen, no puede ser. Pero después trato de convencerlos igual que hay una mirada distante, qué sé yo. Y claro, siempre incluyo como trabajo sobre la Iglesia Católica y el rol de la Iglesia Católica en política, incluyo uno o dos clases sobre la Iglesia y siempre les pregunto en algún momento, ¿y por qué hablamos de la Iglesia? Y dicen, no, porque un profe usted lo dijo, pero yo dije, no, pero veamos cuál es la razón verdadera. Claro. Y siempre les pregunto también, ¿y cuál es el problema con que la Iglesia se meta en política? Muchas veces se lo hace reflexionar y no saben responder muy bien. Claro. Porque yo digo, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y un partido político? O un sindicato, o qué sé yo, un equipo de fútbol, qué sé yo. Y claro, la iglesia es una entidad que se basa en la fe. Claro. Y el debate público se basa idealmente, obviamente, no siempre, pero idealmente en los argumentos, en la razón. Entonces, si la iglesia se mete en política, te apela a tu fe. Entonces, en algún momento ya no puedes razonar. Claro. La iglesia tiene ciertos puntos de su doctrina que no son razonables, que que no puedo cuestionar. Y donde no necesito mostrar argumentos, se pasa en creer. Y eso obviamente le entrega cierto poder, y eso puede ser, o por lo menos hay que ser consciente de eso. Yo creo que obviamente la iglesia es un actor político muy importante y lo va a hacer siempre. Y eso también vemos, porque de ahí le dicen, bueno, pero la iglesia hizo muchas cosas buenas durante la dictadura. Claro. Fundó la Vicaría de la Solidaridad, ayudó a muchas víctimas. Claro. Pero claro, la iglesia también tiene los crímenes sexuales, los abusos, que se llamó a las cruzadas en la Edad Media. Existía el padre Abun, que era el confesor de Pinochet en la televisión. También no es como... Entonces, la iglesia tiene de todo. Eso no depende de su doctrina, sino depende de la coyuntura política. Eso es muy importante si uno lo investiga. Claro. Y claro, hay que tener siempre eso, digamos, en el fondo de decir, bueno, hablamos de una institución que apela también a la fe y que por eso tiene cierto poder. Tiene un poder que lo sacraliza, la figura del sacerdote. Si un sacerdote dice, voten por este partido, es otra cosa si yo lo digo o si un político lo dice. Claro, porque dice, oye, pues eso es lo que Dios quiere, más o menos. Claro, es como lo que Dios quiere. Exactamente. Y por eso es tan importante tener en mente eso y cuestionarse siempre. Y eso no quita de que uno puede obviamente analizar el rol de la iglesia y vea que siempre hizo cosas muy interesantes, que otras cosas no tanto. Y siempre en el fondo es así que la iglesia es un acto muy heterogéneo. Claro. Siempre hay, tanto como durante la dictadura como hasta hoy día, católicos dentro de la iglesia, sacerdotes, obispos, como laicos, que son políticamente de izquierda y políticamente de derecha. Claro. Y al mismo tiempo hubo muchos católicos que defendieron la dictadura. De hecho, los mismos obispos al principio de la dictadura la defendieron bastante. Claro. Y yo también ahí digo, yo creo que esa visión del cardenal Raúl Silva Enríquez como alguien que siempre era muy progresista y que siempre estaba en contra de la dictadura, históricamente no es correcto. Claro. Hay muchas fuentes y yo tengo varios artículos ahí que muestran que al principio no tenía nada en contra del golpe, bien al contrario, trató de defender la dictadura. Y yo creo que la hubiera apoyado mucho más si la misma dictadura no hubiera atacado a la iglesia. Si la misma dictadura, los mismos militares no hubieran tratado de dividir al obispado, a los obispos, al episcopado, y decir, algunos nos apoyan, otros no, y vamos a tratar de atacarlos para que no sigan defendiendo a las víctimas. Y además es muy importante para entender sobre todo el rol de la iglesia en la católica, entender el rol de las iglesias luteranas, protestantes. Claro. Hay un pastor alemán, Helmut Frenz, que es el que en el fondo funda el Comité Pro Paz, junto con otros, y de ahí se mete el cardenal, de ahí acepta la iglesia católica, claro. Y de ahí surge la vicaría. Entonces, cuando yo hablo de la Iglesia Católica en dictadura, uno puede decir que, por ejemplo, el cardenal Raúl Silva Enríquez era una persona bastante conservadora, pero abierta al diálogo. Claro, y abierto a escuchar. Y escuchó muy rápidamente sobre la represión. Escuchó muy rápidamente los relatos de las víctimas y de ahí cambió. Y eso es muy valioso de ver cómo en ese momento la Iglesia logró cambiar su posición y logró transformarse en la oposición moral a la dictadura durante mucho tiempo. Algo que probablemente
Quizá el episcopado actual no lo había hecho porque es bastante más conservador que el de los 70. Claro, igual y Silva Enrique venía ya de la toma de la Católica en los años anteriores y apoyar a los estudiantes y no al rector en ese momento. Como que por eso Silva Enrique quizás tiene también ese mérito simbólico, ¿no? Claro, pero también vino de la toma de la catedral en el año 68 que le enojó pero muchísimo. Exactamente. Y donde quería casi echar a todos esos sacerdotes que participaban en la toma de la catedral y no lo hizo solamente porque después habló con ellos y le podían convencer de que ya era un acto de protesta, pero que no querían meterse en contra de la autoridad. Entonces es un personaje, claro, que tenía esa apertura hacia el mundo más progresista, pero no era tan progresista en sí mismo. Y por eso al principio defendió mucho la dictadura. Eso no hay que olvidar. El Papa quería mandar una carta en contra de la dictadura, Silva Enríquez lo evitó, pero logró cambiar. Logró cambiar cuando escuchó los relatos, cuando escuchó a sus sacerdotes, cuando escuchó a otros obispos. De ahí cambió y se transforma en ese símbolo que es hoy día, que es el fundador de la vicaría y el que luchó en contra de la dictadura. Pero, digamos, eso tiene mucho que ver con, hay que ver bien la historia para entender por qué llegó a este símbolo. Claro, igual es interesante porque es parte del mismo debate, pues, ¿no? Como también una imagen queda con un aura simbólica que va dada por cuando se visibilizó más la problemática. Exactamente, también es parte, en el fondo, de una política de memoria de la misma iglesia, ¿ya? Cómo juega con esos símbolos, con esos actores y lo ocupa. Es muy interesante, hay otros ejemplos, por ejemplo, en los años 90, una iglesia mucho más conservadora usó su capital simbólico que obtuvo por su pasado de la vicaría para estar en contra del aborto. ¿Ya? La iglesia y contra el divorcio. Claro, pero es muy interesante porque contra el aborto la iglesia tuvo esa argumentación de decir, nosotros defendimos siempre los derechos humanos, defendimos siempre la vida, donde la dictadura, y por eso lo vamos a hacer ahora también en contra del aborto. ¿Ya? Entonces es muy interesante cómo esos juegos de usar algo del pasado solamente para justificar una posición que quizá está completamente en contra de lo que esos actores querían en el pasado. Sí, las cartas pastorales de los 90 son impresionantes. Como yo me acuerdo cuando escribí en el carácter de una nación el ensayo, claro, la Iglesia Católica quería actuar como un actor público de tratar de que no hubiera un destape chileno, es decir, iban a, ¿cómo se llama? Medina a comprar las revistas pornográficas de los bazares. Es decir, estamos a ese nivel de debate de querer como influir en el imaginario de la transición como un espacio vivo donde hay un acto, sobre todo como dices tú, la ganancia de prestigio público de la defensa de los derechos humanos fue utilizada en los 90 para poder influir públicamente en la dinámica de la moralidad de la ciudadanía. Para defender una agenda valórica. Eso es lo que tenía en los 90. Tenía una agenda valórica en contra del divorcio, en contra del aborto, contra la pornografía, todas esas cosas, y mucho menos agenda política. Eso también es muy interesante, si te me permites contarte. Con más de las investigaciones que yo hago, comparo mucho con el caso argentino. ¿Ya? Y la iglesia argentina en general, y eso también es la opinión pública, apoyó mucho más la dictadura. ¿Ya? Hay excepciones que están en contra, muchos, incluso obispos muertos, muchos sacerdotes muertos por la dictadura, pero en general apoyó mucho más la dictadura que la iglesia chilena. Pero es muy interesante ver el cambio que hacen en democracia después de la dictadura. Porque ambas iglesias defienden un concepto de reconciliación, ¿ya? Que significaba mucho, sí queremos verdad, pero sobre todo hay que perdonar. Y no queremos justicia. Ninguna de las dos iglesias dice no justicia, y decía a las víctimas, ustedes tienen que perdonar y tenemos que reintegrar a los militares. Pero los argentinos lograron mantenerse mucho más por encima del debate público como una autoridad moral a la cual escuchaban todos. Incluso los políticos democráticos, y la iglesia dijo eso, hay que pensar en eso. Mientras la iglesia chilena, es muy interesante verlo, hizo un cambio drástico como de bando. En la dictadura estaba al lado de las víctimas. En los años 90 se pone mucho más al lado de los militares. Porque le dice a las víctimas, ustedes tienen que perdonar, tenemos que reintegrar a esos pobres militares porque han pecado, han cometido crímenes, pero esos son como Saulo que se transformó en Paulos y que hay que perdonarles y por favor tenemos que integrarnos. Entonces se ponen de ese lado y pierden cierta credibilidad justamente en esos sectores que lo habían apoyado durante la dictadura.
Claro, y sobre todo en la base, ¿no? En las bases Exactamente, sociales, en esas todo. bases sociales donde habían ganado una credibilidad muy importante por su lucha samaritana en defensa de los derechos humanos. Esa es justamente la que pierden de nuevo en los años 90. Y también va muy de la mano con el discurso del Estado inicial. Pues, es Exacto. decir, el primer discurso Patricio Elwin y civiles y militares Chile uno solo. Exacto, es un discurso muy realista, uno puede decir. La Iglesia apoya la concertación en eso, claramente, pero pierde, digamos, toda su reputación en ciertos sectores porque se pone muy de ese bando. ¿no? Se podría haber sido un poco más equilibrado en ese discurso. Claro, y ahí lo hemos hablado nosotros en largo, pero como también empiezan a transicionar que el espacio de la parroquia, que antes era un espacio muy comunitario, empieza a pasar a otras cosas, de los talleres de hip hop. Exacto, ahí está tu tema, que entran los músicos. Claro, o también las iglesias como evangélicas que empiezan a tomar ese otro espacio también popular, pues, ¿no? Porque empiezan a encontrar un poco una respuesta comunitaria que está... que ya había perdido el privilegio de cierta forma. Sí, es muy interesante. En algunos barrios emblemáticos seguro se mantiene, como en Villa Francia o La Victoria, ahí se mantiene cierta iglesia popular importante, pero en muchos otros pasa justamente lo que tú dices. Ahí está María Puga y todas esas figuras como que son muy vivas, el cura obrero, el imaginario de los teólogos de la liberación que siguen resistiendo. Sí, exactamente, sí. Como muy se imagina. Sí. Otra hora, a las 3. En tu investigación aparece constantemente conceptos como reconciliación, memoria y democratización. ¿Qué significa realmente reconciliarse como sociedad? ¿Es siquiera posible? ¿Es siquiera posible? Sí, es muy interesante. Muy buena. Es muy difícil, porque en el fondo la reconciliación es un proceso individual. Es un proceso que viene mucho del ámbito católico, religioso también, ¿ya? Que es eso de que Dios se reconcilia con los seres humanos y perdona los pecados y todo eso. Y en el fondo es un proceso individual donde yo como víctima en algún momento tengo que perdonar. ¿Y eso por qué? Porque el victimario me pidió perdón y se arrepintió. Y, digamos, trato de reparar el daño hecho. ¿Ya? Esos son los pasos de una reconciliación. ¿Ya? Primero tengo que, digamos, reconocer el crimen, tengo que tratar de repararlo en lo posible, digamos, claro, no puedo revivir a un muerto, pero sí tratar de repararlo y mostrar arrepentimiento y pedir perdón. Claro. Y de ahí toca recién a la víctima perdonar. Y eso uno puede polarlo a la sociedad, ¿ya? Una sociedad, obviamente, una sociedad tan fracturada como después de una dictadura o después de una guerra civil, qué sé yo, se trata de llevar a cabo esos procesos a nivel de sociedad que tienen que ser dirigidos, en el fondo son dirigidos por los políticos, por comisiones de verdad, que justamente se llama de verdad y reconciliación. ¿Ya? Donde uno dice, bueno, llegamos a la verdad y ojalá después podemos llegar a la reconciliación, porque eso es como esa meta ideal de una sociedad que esté reconciliada. Entonces, donde todos tienen cierto consenso sobre el pasado y donde ya no hay rencores. Pasar por el trauma del pasado, pero es muy difícil si no hay estos pasos por parte de los victimarios, ¿no? Si no hay este pedido de perdón, si no hay arrepentimiento, y eso es justamente lo que en Chile nunca existió. Claro, y que va justo en lo que conversábamos en el primer bloque, ¿no? También esta idea de que ya, condenamos esto, pero defendemos esto otro. Exactamente. Entonces, y si tú ves, por ejemplo, la reacción de los militares al informe Rettig, a la primera comisión de verdad, lo rechazan. Lo rechazan y con eso se niegan a participar en esa reconciliación. Entonces, si los mismos victimarios dicen, no, fue un exceso, nada más, salvamos a Chile, era necesario, era inevitable, todo ese discurso que existe y está hasta hoy día. Está en un debate público todavía en función a los presos militares, pues, como además, en ese espacio, como se tratan diferente o no, se los pone en un espacio especial o no, cuál es la dinámica del discurso, hay todo un discurso supuestamente que se les va a perdonar por la edad, pero toda una dinámica como de derecho humano extraña también. Pues, ¿no? Claro, en lo de la reconciliación, en el fondo hay 3 elementos súper importantes, que son verdad, justicia y perdón. ¿Ya? Y tú necesitas los primeros 2 para llegar al tercero. Y muchas veces falta lo de la justicia. ¿No? Entonces, si tú dices, bueno, algunos fueron presos, pero además en una cárcel de lujo y ahora hay que soltarlos porque son viejitos, pero en realidad se demoran 30 años en entrar a la cárcel porque sí se dilató. Entonces, ahí es difícil decirle a las víctimas, bueno, pero ahora ustedes tienen que perdonar. Porque no, los pobres viejos, pero
bueno, y ellos que nunca tuvieron esa tranquilidad, a veces ni siquiera saben dónde están los restos de sus familiares. Entonces, mientras no haya esa verdad, ¿no? Que se trató de hacer con el Plan Nacional de Búsqueda, por ejemplo, en el gobierno anterior, de encontrar más verdad para los familiares, mientras no haya justicia para los victimarios, es muy difícil llegar al perdón o pedir a alguien perdonar. Claro. Y entonces, si eso no existe a nivel de sociedad, es muy difícil también que pase a nivel individual. Bueno, Sí. gran pregunta. ¿Cuál es tu opinión con respecto al Plan Nacional de Búsqueda del gobierno anterior? O sea, ¿se lograron cosas? ¿Se lograron avanzar? ¿Por lo menos fue una buena señal para la sociedad chilena? Yo creo que sí, fue una buena señal para la sociedad chilena. Yo creo que se lograron avanzar cosas, sí, porque primero se hizo un catastro de realmente cuáles son las víctimas, que antes había muchos números dispares, sueltos. Y se trató, incluso se empezaron a hacer búsquedas en lugares físicos. Se trató de establecer los relatos de las víctimas en sus últimos momentos, que también es muy importante para las familias saber realmente qué es lo que pasó, cruzando mucha información de archivos, que antes no existía esa información. Pero creo que sí fue una buena medida. Yo creo que le faltó más recursos ya en el gobierno anterior. Y yo creo que hay que ver qué pasa con esa iniciativa ahora, ya que lo desmantelaron, sacaron a toda la cabeza, digamos, del Plan Nacional de Búsqueda, y muy claramente el gobierno actual no tiene mucha interés en eso. Entonces es difícil que este plan nacional tenga realmente los frutos que debería tener, pero yo creo que es una buena señal también. ¿Ya? Era una señal importante decir, aquí faltan cosas y tenemos que, como Estado, no como un actor político, sino como Estado, tenemos que hacer algo. Y eso es lo importante. Claro, y que un poco es lo único que podría propiciar a una idea ideal, valga la redundancia, de perdón, ¿no? O de reconciliación. Es decir, darles verdad, tratar de darles justicia en ese proceso, o al menos ofrecerle la verdad mínima que el Estado tiene que hacerse responsable, porque a pesar de que no sea la misma administración, hay una responsabilidad estatal de decir el Estado cometió estos crímenes. Exactamente, y a eso me refería cuando hablé recién en el primer bloque del clivaje político. Eso es lo que falta un poco todavía en Chile, de entender que eso no tiene que ver con derecha e izquierda. Eso debe ser una política del Estado, porque el Estado cometió esos crímenes contra esas víctimas y hay que darles cierta tranquilidad, hay que buscar por lo menos la verdad para esas familiares, para justamente darles las condiciones de poder perdonar y de reintegrarlos a la sociedad democrática, porque son parte y son parte que fue en el fondo violado en sus derechos. Entonces eso como Estado tengo que tratar de repararlo de alguna manera. Y eso debe ser una política del Estado, independientemente si soy de derecha o de izquierda, si tengo ideas sobre la económica, esa o las otras. Y eso todavía falta un poco entender a la derecha chilena, creo. Perfecto. Última pregunta de este bloque. Me parece. Mira, esta pregunta la vamos a hacer solamente para los miembros del canal. Entonces vamos a dejarla aquí. Entonces te voy a hacer la pregunta, pero si quieren ver la respuesta, tienen que verla, tienen que hacerse miembros del canal. Estamos de vuelta en el último bloque del programa y ahora Lucho Briceño va a abrir los fuegos con una pregunta. Sí, la historia como disciplina tiene que ver también o sea, los temas que las historiadores estudian tienen que ver con la pasión, con cosas que te interesan, no es que te lo impongan. ¿Por qué un alemán se interesa en Chile? ¿Qué es lo que gatilla tu relación con este país? Sí, interesante esa pregunta, porque tiene que ver con lo que tú dices, cierta compasión quizá por los temas. Tiene que ver, pero también tiene que ver con la casualidad un poco, ¿no? Tiene que ver con mi primera estadía en Chile, que fue un año de intercambio con Chile, que yo estudié en Heidelberg, en Alemania, y quería irme al extranjero, porque ya lo había hecho antes, me gustaba, y quería irme a América Latina, no sé muy bien por qué, porque me gustaba el continente, y me hubiera ido a cualquier país, pero solo existía un intercambio en mi universidad que era con Chile, con la Católica, de hecho, y además era el año 99, hace mucho tiempo atrás, y Chile era muy interesante porque justo Pinochet estaba detenido en Londres.
Entonces se hablaba de Chile incluso en Alemania, ¿ya? Porque antes si tú preguntas a un alemán qué es Chile, te dice China, claro. Dice como de... Entonces, claro. Entonces, en ese momento sí, todo el mundo lo conocía porque Pinochet estaba preso en Londres, se discutía mucho ese tema. Entonces, justo en ese momento yo vine a Chile la primera vez y claro, vi ese tema y yo me acuerdo, siempre lo cuento, que de una casa cultural inglesa, de cultura británica, que estaba lleno de colores y de manchas. Y dije, ¿por qué? Y de ahí caché que había protestas de la derecha que le tiraban cosas, pintura a los ingleses porque habían tomado preso a su general. Claro. Y había mucha efervescencia en la sociedad chilena sobre ese tema. Y de ahí, siendo alemán, donde ese tema sí me había interesado siempre en Alemania y donde era un tema que siempre era actual, ese tema del pasado, qué hacemos con la memoria. Y viendo eso que en Chile también era tan actual, me dije, oye, combiné, digamos, ambas cosas y dije, hay que hacer algo sobre eso. Y de ahí ya volví a Alemania pensando en que eso podría ser un buen tema para mi tesis de magíster y después para mi tesis doctoral. Y lo propuse ya a mis profesores y lo aceptaron sin saber mucho de Chile. Entonces, en fondo, un poco surge un poco de esa casualidad de estar justo en Chile, pero también de esa coyuntura del momento que Chile era un tema muy, muy a la moda, muy claro, en el debate público. Y de ahí, claro, era muy, muy bonito porque me había ganado una beca y podía vivir en Chile. Y escribí la tesis doctoral y escribía a mi tutor en Alemania cada medio año y decía, oye, hay sol, avanzo, está todo bien. Y el tipo me decía, fantástico, ya, siga así. Y eso era muy bueno. En el fondo, de hecho, estuve viviendo en Chile todo el rato mientras escribía esa tesis doctoral. La mandé por correo allá y la tuve que ir a defenderla, obviamente, allá. Pero entonces, eso era muy bueno porque me permitió ir a los archivos siempre. Entonces, hay cierta casualidad ahí. Y una combinación de temas, claro, que también me interesaban. Lo ideológico. Sí. Y factores como Honecker también aquí en Chile, ¿eso jugaron algo o tenía algo que ver con lo tuyo? En mi caso no tanto, porque cuando llegué la primera vez no lo tenía tan claro. Sabía algo, claro, sí. Pero sí, obviamente después lo había estudiado un poco más y claro, que había una relación tan importante entre Chile y Alemania en varios temas. ¿Ya? Honecker, claro, que está acá, que murió aquí, Colonia Dignidad. Claro. Son muchos temas que ahora me interesan mucho más en mis investigaciones, que yo siendo estudiante no lo tenía tan claro. ¿Ya? Hay que ser muy honesto en ese sentido también. ¿No? Pero claro, uno después se da cuenta y también te das cuenta que hay muchos alemanes en Chile. Claro. En el sur, que ahí hablan todos alemán y venden el Kuchen de la Oma en todos lados. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Bueno, y que un poco en la pastelería chilena está muy pasada, claro, la pastelería alemana. Hay el asado alemán, que la primera vez que lo vi en mi vida era en Chile, porque no existe en Alemania esa cosa. Claro. Toda la fuente alemana, claro, que es una comida típicamente chilena, no alemana. Claro. Pero hay como una cultura alemana claramente muy fuerte. Claro. Bueno, lo vemos en lo mismo el presidente que tenemos, el mismo político, claro, que muchos... claro, y de ahí tú te das cuenta que hay esa inmigración alemana al sur ya en el siglo XIX, que claro, es muy fuerte y que hay una relación con Alemania quizás un poco más fuerte que con otros países. Claro. Y claro, pero recién me di cuenta de eso aquí, digamos. Mira. Sí. Bueno, las otras preguntas están aquí. Ya. Último todo el rato ahí. Vamos con las preguntas. Es que tiene un sistema donde las preguntas están directamente conectadas con el cerebro. Se escribían recién. Exactamente. Se van escribiendo a medida que avanza. Hay una impresora en el sombrero. Sí, ya veo. Lleva años estudiando Chile y viviendo en Chile. ¿Qué costumbre, comportamiento rasgo chileno te sigue sorprendiendo? Me sigue sorprendiendo. Es difícil. Ya no tantas cosas. Sí, me acostumbré bastante a los chilenos. ¿Qué me sigue sorprendiendo? No sé, que lo que me sigue... No sé si sorprendiendo, pero que me llama siempre, por ejemplo, los asados, la carne tan... Yo me acuerdo siempre la primera vez que llegué a Chile y vi esos pedazos de carne tan gigantes para el asado. Recuerdo que cuando mi familia vino la primera vez, sacaban fotos de esto, que es una cosa increíble que nunca vi, porque en Alemania tú echas una salchicha en tu asado. Y esto era, digamos. Y aquí, claro, es el choripán claro. Recién empieza. Es al inicio, claro. Sí, pues. Entonces... Como cosas así, yo creo que
Eso sí también puede ser un poco más serio de nuevo, pero esto de festejar el 18, ¿ya? Esa nacionalidad, esa cultura, vamos a bailar la cueca, vamos a la fonda y hacemos un asado y y una tiramos semana la bandera completa. toda la semana. Es algo un poco casi chocante para un alemán, por lo menos de mi generación todavía, porque en Alemania no existe. ¿Ya? Eso también tiene que ver con nuestra historia. No tenemos banderas. No tenemos banderas en los colegios, no tenemos banderas en la casa, no tenemos un día nacional así. ¿Eh? Nuestro día feriado nacional tiene 30 años porque es la reunificación de los 90 y cambió en los últimos 200 años, cambió 5.000 veces. Claro. Mira, en Chile sigue siendo el mismo, desde el 2000, bueno, no sé, desde el 2000, en el siglo XIX, digamos, cuando lo instauraron, pero del 1810. Claro. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? que aquí, a pesar de toda esa historia que acabamos de discutir, hay un nacionalismo fuerte que se muestra en eso, en una cultura más alegre también, con eso de que vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a comer rico y festejamos nuestro país y estamos orgullosos de este país. Es algo que en Alemania no existe tanto. No estoy tan seguro si es tan bueno el nacionalismo, pero es otra cosa. Es interesante de hecho, creo que no, pero bueno. Es interesante porque, claro, yo me acuerdo, bueno, Berlín tiene esa cosa muy clara como de cicatrices, ¿no? Como de espacios, como hay una memoria viva que te recuerda todo el rato. Lo decías tú del monumento al holocausto, pero vas caminando y hay una iglesia que fue bombardeada. Claro, que era así. Exactamente. Hay el muro que está, claro. que hay como una línea en la calle que muestra dónde estaba el muro antes. Claro, entonces hay una ciudad muy llena de cicatrices, ¿no? Exacto. Y que en caso chileno, de cierta forma se oculta. Es decir, la reconstrucción de los procesos tiende a buscar ocultar esas cicatrices, ¿no? Claro. Ahora, también claramente ahí, digamos, la historia del siglo XX tocó mucho más fuerte a Alemania en ese sentido, claro. ¿no? Que tenemos unos cambios de gobierno tan bruscos de digamos, un imperio con un Kaiser todavía, hasta los nazis, hasta una democracia, un país dividido en dos, ya con un muro. Y Weimar entre medio y todo. Claro, Weimar, entonces, y eso hace obviamente que cambió mucho nuestro feriado nacional también, ¿no? Y que siguen esas cicatrices en la capital, que durante mucho tiempo no era la capital también, entonces esos cambios, claro, no existen así en Chile. También, si yo pienso en la generación de mis abuelos, muchos como yo mismo, muchos de mi generación no tienen abuelo, hombre, porque murieron todos en la guerra. Es algo que aquí no existe. ¿Ya? Para un alemán todavía en mi generación, el 45 es una ruptura muy fuerte. ¿Ya? Y aquí en Chile no, claro, tú quizás no tienes abuelo porque se murió por algo, pero no es así como toda la generación. Aquí es el 73 probablemente esa ruptura sí, más fuerte. Otra que las últimas dos preguntas. Fuera de la historia, ¿qué consume Stefan Ruderer? ¿Qué le gusta leer, ver, escuchar cuando uno está pensando en memoria, política, religión o historia? Vamos a ser más personal ahora, me parece. Algo más. Varias cosas. Uno, me gusta, soy muy futbolista. Me gusta el primer juego todavía. Tengo, mira, no sé si se encuentra, obviamente no. Tengo el bolerón de mi equipo, el Kaiserslautern, que es un equipo grande, muy tradicional de Alemania. Uno de los grandes equipos de Alemania, entonces me gusta mucho ver deporte también. Leo mucho, me encanta, leo también, bueno, leo muchas cosas, pero me encanta, por ejemplo, relatos sobre viajes de barcos. Me gusta lo del Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, todo eso que pasó por ahí, veleos que pasan por ahí. Es muy interesante toda esa historia. Acabo de leer eso de El naufragio del Vaga, que es un bestseller, no sé si que es un barco que en el siglo XVII se hunde en una isla en Chile, en el sur de Chile, y muestran cómo tratan de sobrevivir esos tipos, que es una cosa increíble, el terrorismo, y que se matan, y después viajan en un barquito por el Estrecho de Magallanes de vuelta a Brasil, ¿no? Una cosa increíble, muy bien contada, obviamente, entonces muy interesante. Eso, me gusta mucho hacer eso. Me gusta mucho estar con mis hijas. Tengo dos hijas que ya son... Una que ya se fue a Europa a vivir, que tiene 18 años. Donde paso mucho tiempo con ellas, hago mucho con ellas. Vamos al teatro, vamos a los museos. Eso. Súper. Última pregunta. Si tuvieras que recomendar 3 libros para entender Chile más allá de los estereotipos, ¿cuáles elegirías? Para entender Chile... No sé si se puede entender Chile. Uy, que para entender Chile. Déjame pensarlo un poco. Eso es difícil.
Ya, voy a recomendar uno de mi tema, que es el de Philip Sands, Ya. que se llama Londres 38, ¿ya? Que es justamente sobre el caso Pinochet y sobre Walter Rauff, ese nace en Chile, que está muy bien escrito y que demuestra mucho también de la cultura política chilena. Probablemente el de Thomas Mullian, Anatomía de un mito, sigue siendo uno de los libros que explica muy bien esa historia de la transición. Y no sé, uno más cultural. No, mira, me voy a explicar, viene muy de la propia lectura, entonces que es muy subjetivo. Me encantó para entender también la élite y la vida chilena, es Limpia, de la Alía Trabuco Serrano. Sí. Que es muy bueno, habla en el fondo de una ama de casa, en una casa de élite chilena, pero que demuestra muy bien eso de cómo funciona la aristocracia chilena, la élite chilena, la sociedad chilena, y en su trato hacia esos otros estrados, hacia otra sociedad. Me encantó ese libro, entonces ya ahí está. No, buenísimo, que perfecto. Son muy, no sé si uno entiende algo con Chile, de con esos historia, libros, literatura. pero, sí. No, yo creo que abren camino. Yo creo que muchas gracias, Estefan, por el tiempo, por venir. Gracias a ti por darme este espacio, ese tiempo. Y abrir las conversaciones, porque es importante abrir estos otros espacios y pensar todas estas diversidades de Chile, de debates que están vivos y que parecieran la gente quisiera dejar la historia solo en el pasado. Y sabemos nosotros que está siempre en el presente. La historia es súper actual siempre también, ¿no? El pasado es importante para entender la actualidad, claramente. Así que muchas gracias, Estefan. Muchas gracias. Vamos a agradecerle a nuestros amigos de Buena Junta Café que nos dan el café que nos acompaña en los capítulos. Así que lo pueden encontrar en Buena Junta, en su Instagram y en Mezcla Cafetería directamente. Y nuestros amigos de Editorial de Alquimia Ediciones nos dan un librito, esta vez un libro de Lina Meruane, que se llama Señales de Nosotros, ¿no? Que es una joven se educa en un colegio inglés que recalca sus principios sin esfuerzo y sin dolor, no hay recompensa. Y afuera, mientras tanto, la junta militar tortura cuerpo, exilia personas e incinera cadáveres. Chuta, me elegiste temáticamente. Pero ya veo. Entonces es un libro muy bien escrito, muy interesante, así que siempre quise leer algo de Lina Meruane, así que muchas gracias. Así que eso, muchas gracias a Alquimia Ediciones por su apoyo y nos veremos en otra conversación con protagonistas, gente que piensa en la realidad chilena en el carácter de una nación. Chao, chao. Chao.